Cuando en el otoño del año 409 los pueblos bárbaros empezaron a cruzar los Pirineos por la zona vasca para asentarse en la península ibérica, llevaban ya 3 años dentro de las fronteras de la parte occidental del Imperio Romano, devastando la rica provincia gala. Esto en sí no era nuevo. Los bárbaros llevaban siglos atacando y penetrando las fronteras imperiales. Lo novedoso de esta ocasión fue que la incursión de los pueblos bárbaros penetró profundamente en el territorio imperial y no encontró apenas oposición a sus saqueos, y, sobre todo, terminó por asentarse dentro de las fronteras imperiales como una entidad nominalmente sometida al poder de Roma, pero realmente independiente. En la mayoría de ocasiones, el imperio era capaz de repeler las incursiones con mayor o menor eficacia y presteza, y casi siempre terminaba pactando con los invasores a cambio de mantener la paz. Estos pactos, que en los inicios y buena parte del periodo imperial solían ser favorables a los intereses romanos, hacía tiempo que solo eran parches que, a cambio de grandes sobornos y la ficción de que el imperio seguía siendo poderoso, permitían ganar tiempo para hacer frente a otra crisis en otra parte, pero que no resolvían el problema, por lo que en cuanto los bárbaros vislumbraban la debilidad, volvían a la carga. Esta secuencia, repetida en el tiempo, solo podía ser desastrosa. Conforme el imperio iba perdiendo capacidad defensiva, esos pactos se convirtieron en invasiones, más o menos controladas, de pueblos bárbaros, que se asentaban normalmente en las provincias fronterizas, las mismas que llevaban años saqueando. Y lo más grave es que, debido a la debilidad del imperio, esos bárbaros generalmente terminaban convirtiéndose en los garantes de la autoridad imperial en la zona, con la obligación de defender la provincia a otros bárbaros, además de recaudar los impuestos para mandarlos a Roma. Por lo que sea, esta última parte del pacto no solía cumplirse, pero en el año 406 la situación era distinta. Cuando los suevos, vándalos y alanos penetraron en el imperio, las condiciones que encontraron eran las mejores para su invasión. La frontera del imperio no era, ni podía ser, una barrera impermeable, así que había mucho comercio entre el imperio y los bárbaros, y con ese comercio también había espionaje y transferencia de conocimiento, tanto técnico como social. Por ello, podemos inferir que sabían exactamente qué estaba pasando en el imperio y aprovecharon las circunstancias a su favor. En esta serie de vídeos trataré de explicar cómo y por qué fue posible que pueblos bárbaros a los que Roma había vencido anteriormente en muchas ocasiones, justo en ese preciso momento sí fueron capaces de penetrar hasta regiones del imperio tan alejadas de las fronteras que llevaban años disfrutando de la paz y la prosperidad que daba la seguridad imperial. Y no solo eso, sino que fueron capaces de perdurar en el tiempo, sustituyendo a Roma allí donde se asentaron y cambiando el modo de vida de las gentes a las que conquistaron. ¿Cómo pudo ocurrir? Las respuestas a esa pregunta van a depender de hasta qué punto vayamos a profundizar. Si nos quedamos en la superficie, o sea, viendo solo el momento en el que se produce el cruce del Rin, no cabe duda de que las elecciones personales de los protagonistas de la historia influyeron en el devenir del imperio. Por ejemplo, las decisiones tomadas durante el año 406, pero meses antes de que los bárbaros hubieran puesto un pie en las tierras del imperio. En ese momento la situación del imperio occidental era bastante caótica. Italia estaba siendo saqueada por una confederación visigoda, al mando de Radagaiso, que había penetrado desde el Ilírico hasta el norte de la península italiana, a la que estaba sometiendo a pillaje y saqueo de forma indiscriminada. Ante esto, la solución de Estilicón, que era el general en jefe de las tropas del Imperio de Occidente y el poder real tras la figura del emperador Honorio, fue movilizar a las legiones acantonadas en Britania, que era la frontera más alejada de las que mantenía el Imperio Occidental. Esta movilización no debería haber sido un problema en otros tiempos, pero a principios del siglo V lo fue. Las legiones romanas desde hacía tiempo se dividían, básicamente, en tropas de frontera y tropas de campaña. Las primeras, como su nombre indica, se dedicaban a la defensa de las fronteras imperiales, y aunque hubo momentos en los que esas tropas sí fueron movilizadas, no era lo normal. Por su parte, las tropas de campaña, mejor pagadas y según algunos historiadores, mejor equipadas y entrenadas, eran las encargadas de desplazarse por todo el imperio cuando fuera menester. Así, las legiones que guarnecían Britania, con fuertes lazos en sus comunidades, al saber que debían abandonar la isla para marchar más de 1000 kilómetros, se amotinaron espontáneamente. Y a diferencia de otras rebeliones, no hubo un cabecilla o general que instigara dicha rebelión en su propio beneficio, sino que las tropas fueron proclamando a distintos candidatos como emperadores, a los que deponían sin miramientos si no demostraban las aptitudes necesarias para el cargo, hasta llegar a Constantino III, que cohesionó a las tropas de Britania y trazó un plan ambicioso que gustó al ejército. Y sí, ese plan implicaba trasladarse al continente y eventualmente llegar a Italia. Este usurpador, gracias a su liderazgo en Britania, y una vez en el continente a sus victorias, consiguió perdurar durante varios años, antes de ser traicionado por uno de sus generales y luego vencido por el imperio al que aspiraba a gobernar. Pero antes de ese desenlace, Estilicón, enterado de la rebelión en Britania y en un intento por sofocar el amotinamiento lo más rápido posible, movilizó todas las tropas que pudo encontrar en la Galia, que eran, básicamente, las que guardaban las fronteras del Rin.
y las envió a la costa atlántica para prevenir el asalto de los amotinados y preparar a su vez el asalto a Britania de las tropas leales y reinstaurar el poder legítimo de su señor Honorio, el verdadero emperador. Estilicón no contaba con que dejar la frontera precariamente defendida era una invitación que los bárbaros no estaban dispuestos a ignorar, y menos en uno de los inviernos más duros de la época y con el empuje de los hunos que venían presionando desde el este de Europa. Y así, por una rebelión de tropas romanas que no querían alejarse de su hogar para defender al imperio fue como, la noche del 31 de diciembre del 406 de nuestra era, 3 confederaciones de bárbaros, formados por la unión de distintos pueblos germánicos, y que la historia conoce como suevos, vándalos y alanos, aprovecharon para cruzar en masa el congelado Rin y entraron, sin encontrar apenas oposición, en las desprotegidas tierras del imperio, que en ese momento de desorden y anarquía no pudo hacer nada por repelerlos, pues las pocas tropas que permanecían en la frontera estaban dispersas a lo largo de la misma, acuarteladas en algunas ciudades o fuertes fronterizos. No está claramente definida la zona del cruce del Rin. Se sabe que Colonia, al norte, no llegó a ser saqueada por los germanos, mientras que Maguncia, Worms y Estrasburgo sí lo fueron. Así que se asume que la invasión se produjo entre esas ciudades, siendo la zona de Maguncia la que despierta mayor consenso entre los historiadores. Tras acabar con las escasas guarniciones y defensas fronterizas de la zona de Maguncia, la coalición bárbara se dividió en varios grupos y extendió la destrucción por un buen número de ciudades galas. Entre las más destacadas estarían Treveris y Estrasburgo, que a pesar de contar con buenas defensas, fueron cogidas por sorpresa y sin tropas profesionales, por lo que poco pudieron hacer para evitar el saqueo. En la primavera del 407, Constantino de Britania cruzó, al fin, el Canal de la Mancha y desembarcó con el ejército rebelde en las Galias, donde las tropas imperiales que iban a combatirle se le unieron en masa. La prioridad de Constantino fue asegurar la frontera del Rin, ya que aunque había tratados de amistad con varios de los pueblos bárbaros de la zona, siendo algunos de estos además aliados del imperio, cabía la posibilidad de que al ver la debilidad de la frontera decidieran sacar tajada también. Así, el usurpador se centró en reforzar la zona fronteriza, mandando el claro mensaje de que cualquier intento de penetrar en el imperio se iba a encontrar las fronteras reforzadas y listas para evitar otra invasión de los germanos. A su vez, debía mantener la presión sobre los bárbaros que ya estaban saqueando el imperio, y aunque la incorporación a sus fuerzas de las tropas que Estilicón había mandado para enfrentársele habían aumentado su fuerza, era consciente de que, tras guarnecer la frontera de forma adecuada, no tenía tropas suficientes para poder plantear una batalla decisiva contra los invasores, además de que la división de los mismos le obligaba a mantener a sus tropas también dispersas y alejadas de su mando directo. Así, su estrategia fue, sobre todo, representar una amenaza para los bárbaros, evitando de esta forma que permanecieran durante mucho tiempo en la misma zona y la devastasen completamente. La presión que imprimían las tropas de Constantino III obligaba a los invasores a ir avanzando hacia el suroeste de la Galia, pero no evitaba ni el saqueo ni el pillaje, ni los asesinatos de los pocos defensores que trataban de evitar el robo de sus pertenencias. Solo las murallas de las grandes urbes permitían escapar de la devastación de una forma relativamente intacta, pues los alrededores de esas ciudades sí notaban el paso de los bárbaros, o la destrucción de villas e infraestructuras cercanas y del robo de los cultivos y el ganado que no había sido resguardado, por lo que a la marcha de los invasores le seguía la hambruna y sobre todo la pobreza. En el valle del Ródano, donde Constantino III lideraba la persecución, las tropas del usurpador consiguieron vencer a un contingente importante de bárbaros que probablemente se había separado del grupo principal para saquear y fueron pillados por sorpresa por los romanos. En cualquier caso, no fue suficiente para evitar que el grueso de los bárbaros siguiera devastando el valle del Ródano. Fue en ese momento, mientras las tropas de Constantino se recuperaban en la ciudad que hoy día es Valens, cuando aparecieron las legiones enviadas por Honorio, el legítimo emperador. Y para sorpresa de todos, su objetivo no eran los invasores, o al menos no los germanos. Su intención era destruir, ante todo y antes que nada, a Constantino III, y una vez conseguido eso, ya habría tiempo de enfrentarse a los que saqueaban y empobrecían a la Galia. Para entender este comportamiento hay que adoptar la perspectiva del emperador Honorio, que veía cómo la Galia apoyaba al usurpador, que además había estabilizado la frontera y estaba haciendo lo mismo en la provincia, al mantener la presión sobre los invasores, lo que le granjeaba la simpatía de los habitantes del imperio, mientras él permanecía en su trono de Rávena sin mover un dedo para ayudar a sus súbditos. Así que, desde su punto de vista, enfrentar y vencer a su rival directo era lo prioritario, para salvar no solo su reinado, sino probablemente también su vida. Las tropas enviadas desde Italia empezaron bien su campaña contra los rebeldes, infligiéndoles leves pero importantes derrotas. Sin embargo, cuando parecía que Constantino estaba a punto de ser derrotado, llegaron refuerzos en su ayuda, convirtiendo su derrota en una victoria clara y decisiva. Este no fue el único desastre al que tuvieron que enfrentarse las tropas de Honorio, pues al tratar de retirarse a Italia encontraron los pasos alpinos controlados y cerrados por las vagaudas, que, resumiendo mucho, eran bandoleros formados entre otros por ciudadanos romanos arruinados, desertores del ejército e incluso por bárbaros, y que se unían bajo el caudillaje de un líder para poder saquear zonas relativamente amplias del imperio.
Así, el derrotado ejército de Honorio se encontró aislado en territorio hostil, teniendo que pagar una suma considerable para poder cruzar los pasos alpinos de vuelta a Italia de forma segura, pues sus tropas, tras las pérdidas sufridas contra los rebeldes britanos, no estaban en condiciones de luchar para cruzar los pasos alpinos. Gracias a la victoria sobre el ejército imperial, Constantino se trasladó a Arles, a la que convirtió en su capital, mientras mantenía la presión a los invasores bárbaros en todos los frentes de la Galia, hasta acorralarlos en el suroeste de la provincia, contra los Pirineos. Y como su objetivo era el trono imperial, parece que pactó su paso a Hispania si se comprometían a no seguir en la Galia. Los 3 años de devastación y la manifiesta incapacidad del emperador Honorio para defender la Galia, sumada a la pérdida de casi toda Hispania, esta vez de forma permanente, alentada y permitida por las fuerzas de Constantino III, al ser un feudo leal a Honorio, fue, tal vez, el episodio que terminó marcando el destino del imperio. Y es que, la pérdida de gran parte de la provincia de Hispania, que quedó dividida en 4 poderes distintos, con los bárbaros no solo ocupando el territorio imperial, sino también asumiendo su posesión, significó un cambio trascendental, pues los anteriores asentamientos de bárbaros dentro de las fronteras imperiales lo hacían bajo la jurisdicción del imperio, y siempre bajo unas condiciones más o menos aceptables para los intereses del mismo, mientras que ahora no tenían más remedio que aceptar la pérdida total de esos territorios. Y aunque se firmaron acuerdos y tratados de amistad, no se hacían desde la superioridad romana de otras épocas, sino casi de igual a igual, siendo los bárbaros, además, unos vecinos incómodos para el imperio, al que, a pesar de esos tratados, no dudaron en saquear e incluso conquistar porciones de nuevo territorio cuando tuvieron la oportunidad. Pero donde verdaderamente el imperio notó el impacto de esas pérdidas fue en que las zonas bajo dominio bárbaro dejaron de aportar riqueza al Estado, ya fuera en forma de impuestos, de alimentos o de bienes producidos. Y sin ese dinero, ni las manufacturas y el comercio generado, el funcionamiento del Estado comenzó a resentirse, pues aunque en otras ocasiones el imperio había sufrido importantes saqueos, la zona afectada volvía a generar riqueza en unos años, y mientras el Estado lo compensaba. Pero ahora esa parte de la península quedaba excluida para siempre, y al haber sido una zona alejada de las peligrosas fronteras, su infraestructura y riqueza estaban intactas, por lo que el impacto en las arcas imperiales fue importante, lo que contribuyó al declive del Imperio Occidental. Así, pasados solamente 70 años desde la invasión de los bárbaros a través del Rin, y que fue la precursora de otras invasiones en otras provincias, con similar resultado, la parte occidental del imperio dejó de existir como entidad política, siendo sustituida por reinos bárbaros, que dominaban a los habitantes de las antiguas provincias que controlaban, sin que apenas hubiera mestizaje entre los pueblos bárbaros y los que aún se consideraban, a sí mismos, ciudadanos romanos. Simplificando mucho, podríamos pensar que el veredicto final de Edward Gibbon, historiador inglés del siglo XVIII, está en lo cierto cuando afirma: el auge y caída del Imperio de Roma no es más que el destino inevitable de todos los imperios. Pero esta afirmación es, quizás, una excesiva simplificación de un proceso que duró siglos y que, tal y como veremos, tuvo de protagonistas a figuras históricas, guerras civiles, infinidad de invasiones bárbaras, crisis financieras, cambios sociales y religiosos, plagas y cambio climático, pero sobre todo, decisiones que poco a poco fueron marcando el sino del Imperio Occidental y que, sobre todo al dividirse, divergieron sustancialmente de las decisiones tomadas en la parte oriental, que fueron las que, en última instancia, le permitieron a este último persistir en el tiempo.